y entonces vamos a Lucas 24, ya el entendimiento le había sido abierto, entonces no había que estar en esos momentos discutiendo, nos quedamos todavía mirando los ángeles, no, los ángeles confirmaron lo que el Señor ya le había dicho, y el Señor había sido claro con ellos, que tenían que volver a Jerusalén para ser investidos. Dice la palabra de Dios, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, debemos recordar que todo esto sucedió, hermanos, ¿por qué? Porque el Señor, hermano, les abrió el entendimiento, hermano, a ellos. Y vamos a ir, por favor, hermanos, también a Salmo 69, 25. ¿Qué ellos entendieron? Porque acuérdense que el Señor le habló a través de los salmos, a través de Moisés. Vamos a ir a Salmo 69, 25. Muy bien, dice la palabra del Señor en Salmo 69, versículo 25. Sea su palacio asolado, en su tienda no haya morador. Todos estos versículos, hermanos, vamos a verlo mencionado en unos minutitos más, ¿no? Vamos a ir también a Salmo 109, en el mismo Salmo, versículo 8. Sea sus días pocos y tome otro que dice su oficio. Entonces, si nosotros vamos paso por paso, hermanos, estamos primeramente, hermanos, viendo que ya estaban en unanimidad ellos, los creyentes. Ya estaba María, estaban sus hijos, que eran hermanos del Señor, estaban los discípulos, estaban los apóstoles ahí, y todos estaban, ¿qué? Unánimes, hermanos. Nosotros le dijimos, hermanos, que buscaran la palabra unanimidad, ¿sí? Porque 5 veces, hermanos, la vamos a ver en el libro de Hechos, mencionamos 1:14, el que acabamos de leer. También en Hechos capítulo 2, versículo 1, fue cuando ya los discípulos habían estado orando y vino el Espíritu Santo y los encontró unánimes. Y también en Hechos capítulo 2 y versículo 46, después de que aquellos 3.000 se convirtieron al Señor, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Está hablando de quién? De los 120 más los 3.000 que se agregaron, estaban unánimes. También, digamos, si vamos un poquito más adelante en el capítulo 4, versículo 24, acuérdense que Pedro y Juan habían sido intimidados porque había habido la sanidad de alguien, y entonces en el versículo 24, de que ellos después que fueron libres, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, miramos en todas estas oportunidades esta palabra unánime. Hermanos, había entre esos creyentes, ¿no? Y entre esos cristianos, una maravillosa, hermano, unidad en Cristo, ¿sí? Por eso tenemos que comprender, digamos, que no puede haber unanimidad en una iglesia o en un grupo de creyentes si no están unidos al Señor personalmente. Ahí comienza la verdadera unanimidad. Si comenzamos con el Señor, sin duda el Señor también va a manifestarse con los demás. Por eso, ahí vemos claramente en Salmo 133 que Dios habita y envía bendición donde hay que armonía, ¿no? Y esa es la clase de una unidad que los cristianos, ¿verdad?, hoy necesitamos nosotros tener. Entonces, no basta que los creyentes nomás digan, bueno, yo tengo fe en el Señor, ¿no? Como estos creyentes que habían confiado en el Señor, pero también deben tener fe, en este caso, el uno al otro. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿qué pasa ahora cuando nosotros el jueves pasado compartimos cómo era la situación de cada uno de ellos? María puede haber dicho, bueno, yo soy la madre del Señor, ¿no? Y yo ahora tomo la autoridad, ¿no? También habíamos compartido de que estaba Pedro que se levantó, ¿no?, entre los 120, ¿no?, y empezó a decir esas palabras que la estamos mirando ahora acerca de que alguien tome el oficio y todo eso. Podía haber dicho el apóstol Juan, por favor, haz silencio, Pedro,
yo escribí en el Evangelio según San Juan que tú negaste 3 veces al Señor y tú le cortaste, digamos, nada menos que aquel siervo, ¿no?, del sumo sacerdote, Malco, le cortaste la oreja. ¿Qué testimonio sos? ¿No? Podía haber pasado eso, ¿no? Podía haber pasado la rencilla, ¿verdad?, que hubo entre Jacobo, ¿no?, y la madre, porque ella es parte también de los discípulos, y haber dicho quién iba a ser el primero, ¿no? ¿Verdad? Pero no pasó eso tampoco. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad?, lo hago recapacitar para que usted piense, hermanos, que estos 120 hermanos que se mencionan acá, el Señor le había dado una solemne responsabilidad. En este caso, hermanos, es que todos estaban sujetos al Señor. Había una unidad en el Señor y, hermanos, cuando Pedro se paró o cuando estaban ahí cada uno, aún siendo hermanos del Señor o siendo discípulos o siendo apóstoles, hermanos, como miramos acá, creían, tenían confianza unos a otros. Estamos hablando de ellos. Ahora yo quiero preguntarle algo. Si algún día, ¿verdad?, estamos hablando acá, gracias a Dios, ¿verdad?, que Dios me permite ser pastor acá en la iglesia, pero sin embargo sabemos que Dios puede permitir que más adelante yo ya no esté acá, o puede ser que se levanten otros y que no esté yo presente físicamente. ¿Qué va a pasar si alguien de esos hermanos dice vamos a orar, ¿no?, o vamos a abrir la palabra del Señor, o vamos a obedecer al Señor? Entonces, bueno, si esos creyentes están unidos a la voz del Señor como estos creyentes estaban unidos, sin duda, no es que alguien quiere ser el número uno, sino que todos están unánimes en Él, Señor. Y eso es lo que pasaba entre los hermanos acá. Ya a Pedro ya le habían perdonado. ¿Por qué? Porque el Señor ya había enseñado acerca del perdón. Ya el Señor había hablado en muchas ocasiones acerca, pero le perdonaron porque Pedro se arrepintió, ¿no? ¿Podemos perdonar a un creyente que se arrepintió, sí o no? Exactamente. ¿Podemos perdonar a un creyente que no se arrepiente? No se puede perdonar. ¿Por qué? Porque sigue ofendiendo, sigue lastimando y no puede recibir el perdón porque no se ha arrepentido. Por eso vemos en el hijo pródigo. El hijo pródigo merecía ser perdonado porque él se arrepintió. Pero alguien que no se arrepiente, ¿cómo puede recibir el perdón, ¿no? En este caso, si la persona no se ha arrepentido con Dios y tampoco se ha arrepentido con los creyentes, ¿no? Entonces miramos el caso de Pedro, cuando él negó 3 veces al Señor. ¿Era un pecado grave, sí o no? ¿A quién se dirigió? Al Señor. Y sin embargo también los demás discípulos también lo perdonaron, porque el Señor también lo perdonó. Entonces nosotros estamos mirando que ahora, en base a esa unanimidad que había en Cristo, entonces aquí nadie quería ser el primero, estaban unánimes en el Señor, y vemos acá que el Señor le había dado una solemne responsabilidad. ¿Y cuál era esa responsabilidad? Era de dar testimonio a un mundo perdido en ese entonces. Y ninguno de ellos podía hacer el trabajo por sí solo o individualmente, sino lo tenían que hacer unánimes. Por eso tenían que experimentar más adelante varias persecuciones. Si ustedes siguen siendo fieles a estas reuniones, vamos a hablar de las persecuciones que empezaron a venir en el futuro. Y también aún uno de ellos, no sé si se acuerda, que Jacobo, él había dicho, Señor, ¿verdad?, yo voy a poner mi vida por ti, ¿no? Pero claro, en ese tiempo, hermano, fue cuando en los evangelios vemos que él dijo que quién es el mayor, ¿no? ¿Y quién fue el primero, digamos, de los apóstoles que murió? ¿Quién fue el primer apóstol que murió? Jacobo fue el primer apóstol. Y yo te voy a hacer pensar un momentito, si estás escudriñando la palabra, ¿por qué, digamos, tuvieron que buscar a alguien que ocupara el lugar de Judas y no hicieron otra búsqueda para reemplazar el apóstol que murió, que en este caso es Jacobo? Si estudias la palabra, dame la respuesta. No ahora. Pero ahí te voy a dejar pensando en eso, ¿no? Mira que Judas murió, tuvieron que reemplazar para mantener 12 apóstoles. Ahora más adelante muere Jacobo, pero justo sale la mención esta porque Jacobo, digamos, fue el que preguntó quién es el mayor, ¿no? Pero sin embargo,
vemos que tampoco nadie dijo quién es el que cometió el pecado más grande. ¿Y quién es el que había cometido el pecado más grande en ese entonces? Fue Pedro, haber negado al Señor, ¿no? Pero sin embargo, hermano, ¿era tiempo de qué? Es lo que estamos entrando a estos versículos ahí en Hechos 1. ¿Era tiempo de qué? Que el Señor le había dicho, vayan a Jerusalén y estén ahí juntos. ¿Y qué van a estar haciendo? Bueno, hermanos, era tiempo de orar juntos. Estar juntos, hermanos, en el Señor. Entonces, mientras ellos esperaban, como el Señor los había dejado, hermanos, si usted nota, termina Lucas, dice que se quedaron adorando al Señor. Entonces estaban en estos momentos siendo preparados para la mejor obra que tenían ahora por delante. Entonces nosotros dijimos hace unos minutitos que ellos creían en la oración. Estamos en el versículo 15, hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, entonces miramos acá que ellos creían en la oración. La oración, hermano, es un papel, ¿no?, muy importante en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes y aún en la historia, hermano, del cristianismo, desde que el Señor comenzó la iglesia a través de todas las edades. En la historia, hermano, del cristianismo se registra, hermano, como algo muy importante en el libro de los Hechos, la oración. ¿Por qué es eso, hermano? Porque los creyentes, hermano, oraban pidiendo oración para tomar decisiones. Si usted nota el versículo 15, ¿cuál era la razón que Pedro se paró reunido con esos 120 hermanos en número? A propósito, no quiero irme por la tangente porque ahí lo ponen entre paréntesis, y los reunidos eran como 120 en número. Acuérdense que Lucas, él siempre trató de manejarse, ¿no?, bien cómo se había llevado a cabo la vida de Jesucristo en el libro de Lucas, y ahora igualmente la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, de los creyentes llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta que para haber puesto 120 en número es clave, digamos que es muy clave la membresía en la iglesia local. No podemos pasar por alto eso. Hay creyentes que dicen, no, ¿dónde existe la palabra membresía en la iglesia? Pero hermanos, en este caso, para que en ese tiempo se pusieran esos 120, se pasó una lista, se puso nombre y sabían, y principalmente comenzaron por los apóstoles. Usted lo nota en el versículo 13, fueron nombre por nombre, sin contar a Judas, porque Judas, él había ido a donde tenía que ir, que lo vamos a ver en un minutito más. Entonces es muy importante afirmarnos nosotros, si tú eres parte de una iglesia bíblica, que tú seas miembro de una iglesia, y si tú un día vas a enseñar a otros creyentes, vívelo en tu propia vida como estos hermanos en el Nuevo Testamento. Entonces es muy importante eso. Continuemos, hermano, ¿no? Entonces vemos que Pedro se levanta. ¿Para qué se levanta? Dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. Hasta el versículo 26, hermano, ya lo hemos leído recién, los creyentes, comenzando por Pedro, empiezan a pedir oraciones en tomar decisiones. En eso podemos aprender que ellos creían en la oración. También, hermano, ellos pidieron en la oración valor. ¿Para qué? Para poder dar testimonio por Cristo. Miren, un poquito más adelante, así como vemos este ejemplo acá en Hechos 1, del 16 al 26, vamos a ir a Hechos un poquito más adelante, capítulo 4, versículo 23. Hace un momentito lo leímos. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y si nosotros seguimos leyendo hasta el versículo 31, hermano, sabemos que estos discípulos habían sido intimidados y se les había prohibido seguir llevando el Evangelio. Estamos hablando de Pedro y de Juan. Entonces ellos vinieron a los hermanos a compartirlo. Inmediatamente que después lo supieron, ¿qué fueron a hacer ellos? Fueron a orar. Volvemos a decir que ellos creían en la oración. Y por eso, mientras estaban orando, el versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, ¿sí?, hablen tu palabra. O sea, estaban orando para tener valor, rogando al Señor que le dé la valentía, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidad
y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Ya después, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, miramos que inmediatamente que el Señor, hermano, se fue, los discípulos, hermanos, estaban unánimes. Los apóstoles, la madre del Señor, sus hermanos, los discípulos, los apóstoles, las mujeres que le servían al Señor. Y hermanos, inmediatamente, en segundo lugar, creían en la oración, creían uno al otro. Había nada menos un respeto. ¿Por qué? Porque estaban sometidos al Señor. Ahora miramos que estos creyentes también pedían la dirección y el valor para testificar por Cristo. Usted está tomando una idea, hermano. Si algo pasa en una obra, hay que rogar por aquel que va a ocupar oficio. Si vamos a estar orando por el evangelismo como creyente, hermano, no se puede hacer la obra en la carne. Necesita tener el valor de Dios porque va a haber oposición, como pasó Pedro y Juan. En tercer lugar, hermano, como estamos hablando, creían en la oración. Es más, la oración era una parte normal de su ministerio diario de estos creyentes, hermano. Mire conmigo al versículo también de Hechos 4. Y ahora, hermano, vamos a ir, Hechos capítulo 2, unos capítulos anteriores, al versículo 42. Si se recuerdan, acá los hermanos se acaban de convertir, ya había otros en el pasado, eran 120, pero ahora se añaden 3000. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y termina diciendo que perseveraban en las oraciones. O sea, era la oración una parte normal del ministerio de estos creyentes. Entonces estamos tomando un modelo, un ejemplo que creían en la oración. También, hermanos, si vamos un poquito más abajo, a Hechos capítulo 3, versículo 1, dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. O sea que era algo vital en la vida de los creyentes, estos hermanos, la oración en su ministerio personal. Vamos a ir al capítulo 6, por favor, de Hechos 6, versículo 4. Vemos acá que se presentó una necesidad muy grande en la iglesia. Creo que la hay hoy en día también, como acabamos de orar, por diferentes motivos. Sin embargo, dice la palabra de Dios que después que supieron la necesidad, los apóstoles dijeron: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces estamos mirando, es más, la oración era una parte normal del ministerio diario, hermanos. En cuarto lugar, hemos visto también, hermanos, que Esteban oró mientras él era apedreado. ¿Sí? Hermano, hasta el final debemos orar. Vemos acá, por favor, un poquito más abajo, en el mismo libro de Hechos, no nos vamos a ir. Capítulo 7, hermano, versículo 55. Sabemos que en este momento está dando testimonio, predicando el Evangelio, Esteban. Y dice la palabra de Dios en el versículo 55, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces miramos acá, hermano, que en la vida de Esteban, él oró mientras estaba siendo apedreado. Entonces ellos creían en la oración. Hemos visto, estando juntos, en tomar decisiones, en dar testimonio. ¿Ah? Por ejemplo, si usted en este tiempo no ha estado dando la palabra de Dios, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos: me tienen que decir, usted ore al Señor.
crea como estos discípulos, que el Señor le daba el valor, los llenaba de su Santo Espíritu. ¿Qué otra cosa más miramos? Que aún ellos, después de convertirse, perseveraban en ¿qué? En las oraciones. Miramos también que Pedro y Juan, aún en la vida cotidiana, ¿no? Tenían un horario para estar orando. Vemos también que Esteban, aún casi al final de su vida, ¿cómo estuvo? Orando al Señor. Pero también, hermanos, vemos que Pedro y Juan oraron por los samaritanos. ¿Se acuerda que una vez Juan le dijo al Señor, cuando los samaritanos no lo recibieron bien, leyendo un pasaje del Antiguo Testamento que dice que Elías había orado y mandó fuego del cielo? Pero qué interesante cómo Dios va transformando nuestras vidas, hermanos. Y mire lo que dice en Hechos capítulo 8, versículo 14. La palabra de Dios nos dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces, si nosotros vamos hasta el versículo 17, sigamos leyendo, los cuales, habiendo venido, ¿qué hicieron? Oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Hermanos, si se da cuenta que la unanimidad lo causa ¿quién? El Señor. Y también, hermano, los judíos no se llevaban con los samaritanos, pero qué milagro, ellos oraron. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, hablando del Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, vemos acá que Pedro y Juan estuvieron orando por los samaritanos. También, hermano, Saulo de Tarso, cuando él se acababa de convertir, si vamos a Hechos 9:36, después, ¿no?, de su conversión, si usted nota cuál fue la vida del apóstol Pablo, llamado anteriormente Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9, versículo 11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Se da cuenta que no necesita tener muchos años en la vida de creyente para usted comenzar a orar. Estos creyentes, hablando de Saulo de Tarso, con poco tiempo de conversión ya tenía una comunicación con el Señor, hermano. Era algo primordial. Eso eran ellos. ¿Y qué de nosotros, hermanos queridos? Pedro también, hermano, oró, aún antes de resucitar de los muertos, a Dorcas. ¿Se acuerda que ahí un poquito más adelante, en el versículo 36 del capítulo 9, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca? Esta abundaba en buenas obras, en limosna que hacían. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde se rodearon de todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Entonces miramos, hermanos, que en la vida de los apóstoles, como Pedro oró, a un Cornelio, ¿no?, el primer gentil convertido, ¿se acuerdan? Vamos a ir por favor al libro de Hechos capítulo también 10, ahí el siguiente capítulo, versículo 1. ¿Cuál era la vida y la actitud que tenía Cornelio? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y mirando fijamente atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Dijo: tus oraciones y tu limosna ha subido para memoria delante de Dios. Entonces miramos acá, hermano, también en la vida de Cornelio, que él oraba a Dios, y aún así cómo le mostró
cómo ser salvo, hermanos. ¿Sí? Y por último, hermano, vamos a ver también ahí en el capítulo 10, del mismo capítulo de Hechos, versículo 9, vemos también acá que Pedro estaba en el terrado, también orando, ¿no? Cuando Dios le dijo cómo sería la respuesta a la oración de Cornelio. Mire el versículo 9. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. Entonces, hermanos, los creyentes, hermanos, aún en la casa de Juan Marcos, oraban, ¿no?, por Pedro cuando estaba en la cárcel. Ese fue cuando fue muerto Jacobo, hermanos. Y el Señor lo libró de la cárcel, pero también lo libró de la muerte. Ahí usted lo puede ver en Hechos capítulo 12, del 1 al 11. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia de Antioquía, hermanos? En el capítulo 13, ayunó y oró antes de enviar a Bernabé y a Saulo. Entonces ahí podemos ver en Hechos 13, 1 al 3, que todos los profetas estaban orando y dijeron: apartame y a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Mira el capítulo 14 también de Hechos, versículo 23. Dice la palabra del Señor así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor, en quien habían creído. Entonces, miramos, hermanos, que esto era algo muy importante, ¿no?, en la vida de la iglesia de Antioquía, hermanos. También, hermanos, fue una reunión de oración donde en Filipo, Dios abrió el corazón de Lidia. Usted puede buscarlo hecho en 16, versículo 3. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? Bueno, por eso nosotros oramos por los creyentes. Oramos por la vida de los inconversos, para que Dios obre en el corazón. Dice acá las Escrituras, la palabra de Dios. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 16 y versículo 13, dice: y en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y aquí vemos lo que pasó en la vida de Lidia. Entonces, en cada caso, hermano, había una vida de ¿qué? De oración. Pablo también, hermano, oraba por sus amigos antes de dejarlo ahí en Hechos capítulo 20, cuando él, hermano, se tuvo que retirar de la iglesia de Éfeso, ¿no? ¿Qué pasó en la cárcel donde estaba el carcelero de Filipo? Dice que oraban, ¿no? Y ahí mientras oró, hermano, al Señor, ¿qué pasó, hermano? Se abrieron las puertas de la cárcel. Hermano, también en una tempestad, si usted va a Hechos 27, versículo 35, él oró, hermano, que Dios sanara a un enfermo. Después, hermano, vemos, hermano, después de tantos días en naufragio, hermanos, ahí podemos ver también que él oró. Y, hermano, Dios se manifestó que iban a llegar todos bien, ¿no? En Hechos capítulo 28, versículo 8, hermano, ya estamos hablando ya casi al final del libro de Hechos. Dice la palabra de Dios: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso la mano y le sanó. Entonces, hermanos, ¿qué lección nosotros podemos sacar para la iglesia de hoy? ¿Cuál es la lección que podemos sacar? Bueno, hermanos, la oración es el termómetro, es el termostato, hermanos, de la iglesia local. Vemos en la vida de los creyentes personalmente, vemos que estando juntos están orando, en decisiones que tienen que estar tomando, tienen que estar orando, en situaciones de enfermedad, en situaciones de emergencia, como las viudas desatendidas, orando, ¿no? Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque la temperatura espiritual, hermano, hablando de nosotros como iglesia, sube o baja, dependiendo de la oración, hermano, personal del pueblo de Dios. ¿Cuántos te han escuchado a John Bunyan? Los que han estudiado el libro que se llama El progreso del peregrino. Hay un libro que lo puedes comprar. Sé que nos gusta ver las películas, pero en el libro detalla algunas cosas.
Y él decía, John Bunyan dice, la oración es un escudo del alma, un sacrificio a Dios y un azote para Satanás. Entonces, tenemos que meditar por un momento cómo está nuestra vida de oración cuando estos hermanos, que ahora Pedro separa, todos están orando unánimes. Si nosotros podemos sacar una aplicación, hermano, personal en el libro de Hechos, es obvio, hermano, que la oración logra muchas cosas, pero el Señor quiere ver en nuestra vida que realmente seamos hombres y mujeres de oración. Ahora, ¿por qué oraban estos creyentes? En segundo lugar, porque creían en la dirección de Dios. Cuando alguien me dice a mí, yo no oro, es porque aunque diga que cree en Dios, no cree en su dirección. Quiere hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Y lo podemos ver de vuelta en Hechos. Volvamos al capítulo 1. Continuamos con la segunda parte. Hechos capítulo 1. Hemos visto que era no solamente en el inicio de los creyentes cuando el Señor le dijo, quédense en Jerusalén. Pero ahora en el versículo 16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahora, no voy a leer todo el pasaje, pero hasta el 23, hermano, ¿qué está, hermano, mencionando Pedro? Hermano, el Señor Jesús ya no estaba con ellos. ¿Es verdad eso, sí o no? Ya no estaba físicamente. Ya el Señor había ascendido. Pero, hermano, Él les había dejado direcciones personales a todos. Y en este caso, pero no estaban sin la dirección del Señor. Ya les dejó la dirección. Y por eso, hermano, es importante, ¿por qué Pedro dice, ahí esta expresión en el versículo 16, dice, para que se cumpliese, dice, ¿qué dice? La Escritura. Hermano, ¿por qué tenían la palabra de Dios y la oración? ¿Se ha puesto a pensar? Ya hemos visto que en estos momentos se reunieron para tomar una decisión ellos. Estamos viendo el oficio de ¿quién? De Judas, porque Judas ya no estaba en el oficio. Pero sin embargo vemos que a través de la historia de los creyentes de la iglesia eran hombres y mujeres que oraban. Pero no solamente oraban, creían en la dirección de Dios. Yo te quiero preguntar en esta noche, ¿vos crees en la dirección de Dios? ¿Yo creo en la dirección de Dios o yo quiero hacer las cosas de manera? Bueno, ¿cómo yo me puedo afirmar que yo creo en la dirección de Dios? ¿Qué nos da el ejemplo Pedro? Dice, la Escritura dice así. Usted lo puede leer con sus propios ojos, porque ya ellos ya están convocados para estar unánimes orando, pero sin embargo, menciona para que se cumpliese, ¿qué dice? La Escritura. Hemos leído recién Hechos capítulo 6, versículo 4, que hermano, la palabra de Dios, ¿no?, y la oración formaron el cimiento del ministerio de la iglesia. Por eso se registra en Hechos 6:4 y nosotros perseveraremos, ¿qué dice? En la oración y la palabra. Entonces ahora justamente ya los hermanos y hermanas todos están orando, pero ahora abre la palabra. Entonces, ¿qué podía haber pasado con Pedro cuando Pedro se levantó en ese momento? Miremos, hermano, él se puso de pie. Podía haber sido, hermano, criticado el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque ahora se quiere hacer cargo, acaba de negar al Señor. No, hermanos. Pero él estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando él negó al Señor, no estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba haciendo su voluntad. Pero él ya se había arrepentido, ya había arreglado su situación con el Señor y ya estaba bien con los discípulos, con los hermanos. Y ahora lo que él estaba hablando, hermano, el Señor había dicho, vayan a Jerusalén y reúnanse, estén unánimes ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces Pedro, ¿qué estaba haciendo, hermano, al decir, hermano, varones y todo esto que él empieza a hablar? La Escritura dice así. ¿Él estaba haciendo su voluntad o la voluntad de Dios? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿La voluntad de Dios o no? Cuando un hermano agarra las Escrituras y agarra un fundamento como dice la... Y ahora vamos a hablar acerca de cómo usar la palabra de Dios, porque uno dice, bueno, yo uso la Biblia para afirmar mi propia voluntad. No, acá no estaba Pedro tratando de hacer su voluntad, sino la voluntad del Señor. Entonces, hermano, vemos acá que Jesús, ¿qué había dicho claramente? Que Pedro iba a ser el líder. ¿Había dicho acerca de eso el Señor? Vamos a ver no en el Antiguo Testamento, vamos a ver en los Evangelios.
Vamos a ir a Mateo 16, por favor, hermano. Vamos acercándonos al final. Mateo 16, versículo 19. Dice la palabra de Dios: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y también, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, usted sabe que es aquí cuando el Señor habla con Pedro 3 veces acerca si realmente lo amaba, ¿no? Versículo, por favor, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que se le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, terminando ya los versículos siguientes, hermanos, podemos ver que hasta el versículo, hermano, final del 17, vemos ahí como diciendo: apacienta mis ovejas. Entonces, hermano, Pedro era el primero, pero también no como las personas lo miraban como un líder reconocido, pero su nombre se menciona primero en cada lista de los apóstoles. Si usted observa, hermanos, hablando de todos los apóstoles mencionados en el llamado, que el Señor llama a los apóstoles. Después, cuando vemos en el libro de Hechos también, capítulo 1, versículo 13, volvamos de vuelta ahí, dice: y entrando subieron al aposento alto donde moraba, que dice, Pedro. Si se da cuenta, entonces Pedro era primero entre iguales. No es que Pedro era superior a ellos, estamos hablando que era igual, pero era alguien que iba a ser reconocido, hermanos. Entonces Pedro, hermano, igual que los demás, iban a recibir ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, no debemos olvidarnos, hermano, que el Señor ya había soplado el Espíritu en San Juan 20, 22. ¿Se acuerda que el Señor traspasó, digamos, la puerta y se puso en medio de ellos? ¿Y qué le dijo? Pasa a vosotros, recibid el Espíritu Santo, en San Juan 20, 22. No debemos olvidarnos, hermanos, que el Señor ya había soplado previamente sobre ellos, no sobre los 120, nomás sobre los apóstoles, el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino ahora, que lo vamos a ver un poquito más adelante en el capítulo 2 ya de Hechos, en Pentecostés fue un propósito. ¿Y sabe cuál fue el propósito? No soplarlos, llenarlos del poder y bautizarlos en el cuerpo de Cristo. Acuérdese de eso, porque, hermanos, debemos recordar que el Señor le había abierto el entendimiento. Por eso leímos Lucas 24, 45, ¿se acuerdan? El Señor les abrió, que dice, el entendimiento. Entonces, Pedro ahora hace referencia a los versículos ahí, si usted lee, hermano, en el versículo 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Qué versículo empieza a mencionar en el versículo 20? El versículo de Salmos 69, 25. Empieza a mencionar Salmos 109, versículo 8. Entonces, Pedro hizo referencia a ese versículo porque él creía en la dirección de Dios. Hermano, nosotros cuando buscamos la dirección de Dios, usamos la Biblia, usamos la palabra de Dios como creyentes. Hermano, no estaba diciendo, hermano, porque él se imaginaba, no, hermano, sino que estaba siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Entonces, por eso, hermano, en Hechos 1:16, ellos creían en la inspiración divina de la Escritura, no solamente del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, porque todavía en esos momentos no estaba escrito todo el Nuevo Testamento. Pero si usted se da cuenta, hermano, en el capítulo 3, por favor, de Hechos, versículo 18, dice la palabra de Dios así:
pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Mire conmigo el capítulo 4, versículo 25, en el mismo libro de Hechos. Dice la palabra de Dios así: y por boca de David su siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces, vemos acá, hermanos, que estas personas definitivamente creían en la inspiración divina de la Escritura, del Antiguo Testamento, pero también creían que estas Escrituras tenían una aplicación práctica justamente en esa situación. ¿Por qué? Porque ¿sabe quién ya no estaba ahí? No estaba Judas. Entonces, en esos momentos, los que estaban oyendo, hermanos, sin duda, hermanos, ellos estaban viendo que la palabra de Dios estaba cumpliendo. Póngase a pensar, hermano, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Dice, toda escritura, ¿no?, es inspirada por Dios y útil. Entonces, para nosotros poder interpretar el Antiguo Testamento, ¿cómo lo interpretamos, hermanos? Bueno, nosotros, hermanos, para poder interpretar el Antiguo Testamento debe ser con el Nuevo Testamento. Pero no debemos pensar que Dios ya no habla a su pueblo mediante la escritura del Antiguo Testamento. Acuérdense que los judíos todavía están esperando al Mesías. Ellos no tienen el Nuevo Testamento, no aceptan al Mesías, pero gracias a Dios, porque nosotros hemos creído, se han sentido judíos al Mesías, entonces por el Nuevo Testamento llegamos a entender el Antiguo Testamento. Y por eso dijimos, 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil. Hubo un monje que se convirtió a Cristo, ¿no?, siendo católico romano, porque hubo un tiempo, hermanos, que la Biblia no estaba en todas las lenguas, como hoy en día la están traduciendo más y más. Y este monje que se había convertido al cristianismo se llamaba San Agustín. Y él decía esto: el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo, y el Antiguo es revelado por el Nuevo. Entonces, damos gracias a Dios por el Nuevo Testamento, porque ellos llegaron a poder ver, hermanos, la sombra que no se podía ver en el Antiguo Testamento, y por eso Pedro se paró. Por eso Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso dijimos al hermano en esta segunda parte, ellos creían en la dirección del Señor. Por eso Pedro dijo, la palabra de Dios dice así. Debemos usar la Biblia entera, hermano, y balancear la Escritura para poder descubrir, querido hermano, la mente de Dios. Si nosotros no usamos la palabra de Dios para cada cosa, como miramos, si te falta valor, vamos a la palabra de Dios, vamos a la oración. Tenés una circunstancia que está pasando grandes decisiones, como ellos vemos que creían en la oración, pero no estuvo bien, hermano. Cuando algunos piensan, hermano, si es correcto cómo Pedro y los demás discípulos seleccionaron a este nuevo apóstol. Note algo, hermanos, ahí. Si usted sabe que Pablo, muchos dicen que él fue el apóstol escogido, ¿verdad?, por Dios para llenar las filas en este caso. Pero, hermano, ¿qué pensamos de Matías? Acuérdense, volvamos a Hechos capítulo 1. Tal vez la semana que viene voy a cubrir esa parte bien detalladamente, hermanos, porque ahora ellos en estos momentos están por usar el Antiguo Testamento, y hermanos, acuérdense que comienza una nueva dispensación cuando el Espíritu Santo viene. Todavía ellos estaban practicando muchas cosas del Antiguo Testamento, y una de esas se usó, digamos, la suerte. Nunca más después de este tiempo de la suerte se usa en todo el Nuevo Testamento la suerte. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que hay otra dispensación, y esa dispensación es que, hermanos, ya tenemos el Espíritu Santo morando, tenemos la guía del Señor. Eso nos ve la semana que viene. Pero note algo, hermanos, acá, que, hablando de los apóstoles, vemos acá que se eligieron a 2 hombres, ¿no? Dice la palabra del Señor en el versículo 23, señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Mateo. Entonces, hermanos, una de las cosas, hermanos, vemos que estos 2 hombres no es que fueron elegidos en el momento, ya ellos ya habían orado. ¿Cuáles eran los requerimientos para ser apóstoles? Si usted nota algo,
En el versículo 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces, el apóstol Pablo, él no pudo estar bajo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros lo buscamos, no lo vamos a encontrar, ¿no? En segundo lugar, digamos, el trabajo que se iba a comenzar era hacia el pueblo judío. Y note algo que más adelante, cuando entremos al capítulo 2, iban a estar, digamos, nada menos las 12 tribus de Israel. Estamos hablando cuando entra el capítulo 2 de Hechos, donde se habla que el Espíritu Santo viene nada menos de las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando hablamos de las 12 tribus de Israel, estamos hablando también de los 12 apóstoles que el Señor puso. Entonces, nomás quiero que usted medite por un momento. Esta elección no fue en el momento acerca de Matías y de Barsabás. Estos dos hombres cumplían las cualificaciones. ¿Sí? Nosotros manejémonos como dice la palabra de Dios. Estos dos hombres cumplían las cualificaciones. Ellos habían estado bajo el ministerio del Señor, habían estado presenciados en la enseñanza, en la doctrina, todo. Sin embargo, digamos, no es que Matías era mejor que Barsabás, ni Barsabás era mejor que Matías. Los dos cualificaban lo mismo, pero tenían que quedar uno nada más. Entonces, después de que ellos entraron al punto, como dice acá, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Entonces, sin duda, hermanos, lo voy a dejar pensando a usted, si usted está meditando la palabra de Dios. Por ejemplo, hermano, acá hay 12 hombres que se mencionan. Primero se mencionan los 11 y después se mencionan los 2 que iban a ser elegidos. Acuérdense que la suerte cayó en Matías. Hay muchas personas que dicen Matías no ha sido apóstol. Hay gente que comenta eso porque nunca más se lo ve. Pero yo le voy a dejar pensando algo. Aparte de Pedro, de Pablo y de ciertos apóstoles se menciona, pero no se escucha a través de la historia de las epístolas universales y también de los hechos de los apóstoles, la vida de los demás apóstoles. Entonces quiere decir que no son apóstoles. Y le dejo pensando en eso. ¿Sí? Si no se escucha más de Matías, podríamos preguntar, ¿y qué de la vida de Andrés? ¿Y qué de la vida de este apóstol? Bueno, yo sé que todos fueron usados, ¿sí? Pero Dios quiso resaltar en su gracia, ¿cierto?